Encuentre los extremos relativos de f de x igual a 10 menos 3x si x es menor que 3, 2x menos 5 si x es mayor o igual que 3. Es una función definida en dos partes. ¿Esta función es continua? Pues está formada por dos líneas rectas, las cuales son funciones continuas en todos los números reales. Pero falta ver si esta función f de x es continua en este número, en el 3, que es el que separa las dos partes. Para saber si la función es continua en x igual a 3, basta que pongamos el 3 aquí y aquí. Si nos da lo mismo, si nos da un número y es lo mismo, entonces la función es una función continua en 3 y por lo tanto en todos los números reales, porque ya dijimos que la función es continua en todos los números. Falta ver si es en 3, si es continua en 3. Entonces al poner el 3 aquí en el lugar de la x, obtenemos 10 menos 3 por 3. Sería 10 menos 9, que es 1. Y acá, al poner el 3, 2 por 3, 6, menos 5, 1. Nos da lo mismo, arriba y abajo. Entonces, quiere decir que nuestra función sí es continua en 3 y también es continua, por lo tanto, en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Arriba la derivada sería la derivada de 10 menos 3x es menos 3. Esto cuando x es menor que 3. Acá la derivada sería ¿cuánto? La derivada de 2x menos 5 es 2. Esto cuando x es mayor que 3. No lo vamos a poner el igual aquí. La derivada para x igual a 3 la vamos a investigar aparte. Esta es la derivada para x menor que 3 y para x mayor que 3. Falta para x igual a 3. Para investigar esa derivada, ¿cuánto es? Vamos a aplicar derivadas laterales. La derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. En 3. La derivada por la izquierda en 3. Esta derivada se calcula en base a esta parte, porque izquierda de 3 significa tomar valores de x menores que 3. La derivada vale menos 3. Ahora la derivada en 3, pero por la derecha. Aquí estaríamos en esta parte, ya que a la derecha de 3 significa tomar valores de x mayores que 3. En ese caso la derivada es 2. La derivada por la izquierda en 3 nos da menos 3. La derivada por la derecha en 3 nos da 2. Son números distintos. El menos 3 es distinto del 2. Entonces la derivada f' de 3 no existe. O sea, la derivada no existe en x igual a 3. Ahora vamos a encontrar los números críticos. Para eso necesitamos saber para qué valores de x la derivada es 0 y para qué valores de x la derivada no existe. ¿Para qué valores de x la derivada es 0? La derivada aquí está. La define esta función. Para x menor que 3 la derivada es menos 3. Menos 3 no es 0. Para x mayor que 3 la derivada es 2. 2 tampoco es 0. Y para x igual a 3 la derivada no existe. Entonces la derivada nunca es 0.
Por lo tanto, no hay números críticos que provengan de que la derivada es 0. Ahora, ¿para qué valores de x la derivada no existe? Aquí tenemos 1, el 3. La derivada en 3 no existe. ¿Es el único valor? Sí, porque la derivada para x menor que 3 se puede calcular, es menos 3. La derivada para x mayor que 3 se puede calcular, es 2. El 3 es el único valor de x en el que la derivada no existe. Ahora bien, el 3 es un número crítico. Falta ver si la función existe para x igual a 3. Ya vimos que nuestra función es continua para todos los números reales, entonces existe para todos los números reales. Por lo tanto, también existe para x igual a 3. Entonces, como nuestra función existe para x igual a 3 y la derivada no existe para x igual a 3, entonces x igual a 3 es un número crítico. Entonces tenemos un número crítico que proviene de que la derivada no existe. Colocamos ese número crítico en una recta numérica y tomamos un valor de x menor que 3 y otro valor de x mayor que 3 y lo sustituimos en la derivada para ver qué signo nos da. Un valor de x menor que 3 sería el 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale la derivada para x igual a 2? O sea, ¿cuánto es f' de 2 o qué signo tiene? La derivada en 2 se calcula en base a esto, que define la derivada para x menor que 3 y para x mayor que 3. El 2 es un valor de x menor que 3. Entonces la derivada la da esto. La derivada en 2 es menos 3. Y este es un número negativo. Entonces la función es decreciente para valores de x menores que 3. Vamos a ponerlo aquí en forma abreviada. Ahora tomamos un valor de x mayor que 3. Puede ser el 4. Y calculamos la derivada en 4. 4 es un valor de x mayor que 3. Entonces estamos aquí. La derivada en ese caso la da esta parte. O sea, la derivada es 2. 2 es un número positivo, o sea, mayor que 0. Entonces la función es creciente para x mayor que 3. Tenemos entonces que la función pasa de decreciente a creciente en x igual a 3. Por lo tanto, hay un mínimo relativo en x igual a 3. ¿Cuánto vale ese mínimo relativo? Se puede calcular poniendo el 3 aquí, sustituyéndolo en la expresión de la función. El 3 se sustituye aquí en esta parte, ya que estamos aquí. El 3 es mayor o igual que 3. Entonces se pone aquí. Sería 2 por 3, 6, menos 5, 1. Entonces este es el mínimo relativo. Decimos entonces que hay un mínimo relativo de 1 en x igual a 3. Vamos a poner eso con palabras.
falta graficar. Para graficar vamos a hacer una tabla. Entre los valores de x que demos aquí, debemos incluir al 3, que es un número crítico. Nuestra función se compone de dos segmentos de líneas rectas. Entonces ocupamos nada más 2 puntos de aquí y 2 puntos de aquí para graficar la función. Vamos a dar como valor de x al 0. El 0 es menor que 3, entonces lo ponemos aquí. Obtenemos 10 menos 3 por 0. Sería 10 menos 0, que es 10. Otro valor de x. Podemos dar el 2. El 2 es un valor de x menor que 3. Entonces estamos aquí. Sería 10 menos 3 por 2. Es 10 menos 6, que es 4. Vamos a dar el 3. Noten que con estos 2 puntos ya basta para graficar esta parte. Ahora, si asignamos el 3 lo debemos poner aquí, ya que el 3 es mayor o igual que 3. 2 por 3, 6 menos 5, 1. Vamos a dar ahora el 5. 5 es mayor o igual que 3. Entonces lo ponemos aquí. 2 por 5, 10. Menos 5, 5. Este punto 3,1 y este punto 5,5 son de esta recta. Y estos 2 puntos, ya lo dijimos, son de la otra. Por cierto, ¿qué ocurre si el 3 lo pongo aquí? Ahorita ya lo puse cuando averiguaba la continuidad. Según esto, el 3 no lo puedo poner aquí porque aquí dice x menor que 3. Pero el 3 sí lo puedo sustituir aquí. Esa es una línea recta. Está definida para cualquier valor de x. Para nuestra función, la x igual a 3 no la debo poner aquí. Pero ¿qué tal si lo hago? Aquí obtengo 10 menos 3 por 3. Es 10 menos 9. Nos da 1. O sea que esta recta pasaría por el punto 3,1. O sea que este punto pertenecería a la gráfica de esta recta. Pasaría esa recta por aquí también. Es bueno tomar en cuenta eso cuando tracemos la gráfica. Como aquí no hay números negativos, entonces la gráfica la vamos a situar en el primer cuadrante. El punto 0,10 situado ahí. El punto 2,4 más o menos ahí. 3,1, 5,5,
estos dos puntos, el 0,10 y el 2,4, son puntos de esta recta, que iría así. El punto 3,1 y el 5,5 son puntos de la otra recta. Este punto formalmente pertenece a esta recta. Y como la función es continua, aquí se debe unir, ya que esta recta ya vimos que sí pasaría por ahí. Este punto tiene coordenadas 3,1. Es un punto mínimo relativo.